Omar Guadarrama Díaz. La ponencia es oxalosis, diagnóstico y tratamiento. El doctor es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina aquí de la UNAM y la especialidad en pediatría y nefrología pediátrica es del Hospital Infantil de México. Tiene una maestría en ciencias, en epidemiología clínica y actualmente está adscrito al Servicio de Pediatría y Nefrología en el Centro Médico Naval de la Secretaría de Marina. Muchas gracias, doctor Guadarrama. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente a este curso, que bueno, me parece muy interesante por la audiencia que tenemos, ¿no? Que es muy variada. Afortunadamente me ha tocado dar mucho estos temas sobre litiasis en pediatría, que bueno, en lo personal me agradan mucho. Este tema en particular, pues bueno, se van a dar cuenta que para muchos especialistas, incluidos los nefrólogos pediatras, que bueno, puede ser algo escandaloso, pues es algo que está todavía en la nebulosa, que todavía está en mucho estudio, que todavía no se sabe tanto, que todavía no se diagnostica tanto. Entonces, bueno, vamos a dar el marco de lo que es la oxalosis y bueno, obviamente para hablar también de hiperoxaluria, ¿no? Que a propósito de que este es un curso de nefrología. Bueno, dentro de los objetivos que vamos a tener es conocer qué son los oxalatos y cómo se originan, ¿no? Porque es importante saber de dónde salen para hablar de cómo se excretan y qué pasa con ellos. Por lo tanto, vamos a hacer mención del metabolismo de los mismos, vamos a describir los estados hiperoxalúricos que conocemos actualmente, que involucran principalmente la hiperoxaluria primaria y secundaria, cómo se presentan estos estados patológicos clínicamente, su diagnóstico, tratamiento y por último, un muy nutrido caso clínico que me enseñó al menos a mí muchísimo sobre esta enfermedad. Bueno, para hablar del metabolismo de los oxalatos, bueno, debemos de saber que es un producto final de glioxalato, que son carbohidratos generalmente, que no tiene una utilidad conocida en el ser humano. O sea, los oxalatos son desecho puro, no tienen ninguna utilidad, no les sirve a ninguna célula, nada. Simplemente es un desecho de metabolismo hepático. Además de todo, además de que es un desecho, es altamente insoluble en combinación con el calcio, que desgraciadamente esto es lo que ocurre con los oxalatos, que la mayoría se unen al calcio y se vuelven una pesadilla porque son insolubles y no son posibles de eliminar, ¿no? Cuando en condiciones extremas. La remoción es exclusivamente por excreción renal, o sea, el riñón es el único capaz de poder excretar los oxalatos, con tendencia a cristalización, obviamente, en los túbulos renales en ciertas circunstancias. Y, bueno, algo que es importante saber es que tiene un origen tanto endógeno, que es el que principalmente provoca alteraciones patológicas, como el exógeno en los oxalatos, que sobre todo en la dieta, que ahorita vamos a mencionar, y bueno, vamos a ver que ambos, tanto el endógeno como el exógeno, tienen que ver en la excreción urinaria y se encuentran en la orina. Sin embargo, la proporción no es conocida. Actualmente no podemos decir que tanto porcentaje de orina viene de los oxalatos endógenos o tanto de los oxalatos exógenos, pero sí se sabe que la mayoría es del metabolismo de los oxalatos endógenos. Bueno, entonces tenemos aquí el origen endógeno, que bueno, generalmente es por el metabolismo hepático de aminoácidos, como la glicina, la hidroxiprolina y de carbohidratos, como el glicolato. Esto se produce a nivel hepático. El origen exógeno son de los oxalatos provenientes de productos vegetales y animales, por ejemplo, nueces, ciruelas, chocolate, espinacas, fresas, y ambos se van a excretar a nivel renal, ¿ok? ¿Qué pasa si hay alteraciones que condicionen una mayor producción de oxalatos? Obviamente hablando del metabolismo hepático. Bueno, ya actualmente se conocen que hay alteraciones enzimáticas en el hepatocito que condicionan directamente a la producción de oxalatos en exceso. Entre ellos está la deficiencia de la alanina glioxilato aminotransferasa, que bueno, la vamos a abreviar a partir de ahora como AGT, que se encuentra en el peroxisoma del hepatocito, y la deficiencia citosólica del glioxilato hidroxipiruvato reductasa, ¿no? Que es una enzima citosólica también que tiene diversas, ahorita vamos a ver qué es lo que cataliza, qué es lo que hace esta enzima y cómo es que lleva a una producción en exceso de oxalatos.
Bueno, vamos a ver que cuando esto ocurre, cuando hay alteraciones enzimáticas que producen incremento en la producción de oxalato secundario, bueno, a esto va a producirse lo que llamamos hiperoxaluria primaria, ¿no? Entonces, todo lo que hablamos de metabolismo hepático y alteración enzimática se deriva en lo que es hiperoxaluria primaria, para poderla distinguir. Por el otro lado, cuando tenemos un incremento de oxalatos exógenos, pues bueno, son porque nosotros estamos administrando o ingresando a nuestro cuerpo oxalatos y precursores de los mismos, generalmente por la dieta. También esto se puede dar en casos de absorción intestinal exagerada de oxalatos, por ejemplo, en estados hiperoxalúricos como la hiperoxaluria entérica, y la alteración en la biota intestinal, que eso también ha tomado mucho auge en el control de esta enfermedad. Todo esto, o alteraciones en los oxalatos exógenos, nos van a llevar a hiperoxaluria secundaria. Pero bueno, ambas hiperoxalurias finalmente nos llevan a estas alteraciones, que son, bueno, la formación de depósitos de calcio, litos, en las muestras de orina, ¿no? Entonces, ¿qué hace el riñón con los oxalatos? ¿Cómo es que el riñón dice, bueno, aquí tengo los oxalatos, ¿qué pasa con ellos, no? Lo primero es que están filtrados por el glomérulo y son secretados por el túbulo, ¿sí? Y se eliminan sin cambios por vía renal. Vamos a ver que también intervienen varias proteínas de transporte, entre ellas las de la familia SLC26, la A1 y la A26, que es la cual esta última también se encuentra a nivel intestinal. Generalmente hay una reabsorción proximal disminuyendo la supersaturación de oxalato de calcio, pero es poca. Y hay secreción de oxalatos incrementada, sobre todo, obviamente, en estados hiperoxalúricos. Entonces, digamos que el riñón lo que hace con los oxalatos es defendernos de que haya un exceso a nivel sérico. ¿Sí? Eso es lo más importante. Entonces, por eso es que lo que más hace el riñón es secretarlos. Entonces, hay una eliminación urinaria normalmente menor a 45 miligramos por día. ¿Esto qué quiere decir? Porque generalmente cuando no tenemos un estado hiperoxalúrico, la excreción urinaria está basada en esta cantidad. Bueno, en el caso de pediatría, pues ajustada a la superficie corporal. Entonces, vamos a referirnos ahorita a la hiperoxaluria primaria. Bueno, hablamos ya que es todo aquello, la hiperoxaluria primaria, todo aquello que lleva o condiciona incremento de los oxalatos endógenos. Entonces, existen tres tipos diferentes, bueno, se denominan 1, 2 y 3, de acuerdo al defecto enzimático que tienen. Todos son de herencia autosómica recesiva, y bueno, los tres ya están reconocidos como enfermedades genéticas, ¿no? Y bueno, los tres estados de hiperoxaluria te llevan una sobreproducción de oxalatos como rasgo común, ¿sale? En el caso de las tipo 1 y 2, el mecanismo fundamental es la acción de la DHL en el glioxilato. Sin embargo, en la tipo 3 la fuente de oxalato no se encuentra identificado. No quise ahondar mucho en esto, pero bueno, yo les mencioné previamente las alteraciones enzimáticas que condicionan el incremento de oxalatos. Digamos que el problema de estas alteraciones enzimáticas es que evitan que el oxalato, o bueno, que los productos del glioxalato se transformen en otras cosas que no sean oxalato. Entonces, en el momento en que el glioxalato está en exceso a nivel del hepatocito, llega la DHL y es quien la transforma en oxalato, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a tener aquí el resumen de las tres formas de hiperoxaluria primaria. Cada una tiene ya su denominación en el OMIM. Y bueno, aquí les menciono en la tabla el gen que está afectado, el producto del gen, que es, bueno, ya les mencioné en el A1 y 2, la alanina glioxilato aminotransferasa, en el caso de la 1, y el glioxilato hidroxipiruvato reductasa en el caso de la 2. El caso de la 3 es recientemente descubierto, bueno, realmente es digamos, la que más recientemente se ha descrito, es la 4-hidroxi-2-oxoglutarato aldolasa. Y bueno, las características principales de cada uno de estos tipos son las siguientes. En el tipo 1, bueno, tenemos que tomar en cuenta que es la forma más común y grave, ¿sí? Es la forma más común a nivel mundial y representa el 70-80% de los casos de hiperoxaluria. O sea, de 7, 8 de cada 10 pacientes que sospechamos hiperoxaluria van a tener la tipo 1. Y bueno, como les mencioné, la deficiencia de la enzima que cataliza la transformación de glioxalato a glicina. Al no haber esto, el glioxalato por la DHL se transforma en oxalato. Produce urolitiasis recurrente y nefrocalcinosis, que son síntomas que que pueden iniciar incluso desde los 5 años de edad.
desarrollan enfermedad renal terminal en un 65% de casos a los 15 años del diagnóstico, ¿no? Y bueno, va a provocar la oxalosis sistémica manifestada junto con la enfermedad renal crónica. Generalmente ya cuando los pacientes desarrollan la enfermedad renal crónica secundaria a la oxalosis o a la hiperoxaluria, ya empiezan a tener datos de oxalosis sistémica, que ahorita vamos a hacer esa diferenciación. En el caso de la tipo 2 es aproximadamente el 10% de pacientes, que es una proporción similar a la tipo 3. La deficiencia, como ya les mencioné, es de la enzima que reduce el glioxalato a glicolato y de hidroxipiruvato a D-glicerato. Entonces, tanto el glicolato como el D-glicerato con la DHL se transforman en oxalatos. Entonces, lleva excreción urinaria de L-glicerato y oxalato, este último en menor cantidad que la tipo 1, y por lo tanto se ha visto que lleva menos proporción de pacientes en enfermedad renal crónica terminal. La tipo 3 es la enzima que desdobla el 4-hidroxi-2-oxoglutarato en piruvato y glioxalato. Bueno, y al haber mayor cantidad de glioxalato también, ¿no? Puede haber mayor disponibilidad de oxalatos. Y bueno, aquí la urolitiasis es escasa y bueno, también puede haber nefrocalcinosis. Y afortunadamente hasta el momento no han sido reportados enfermedad renal crónica asociada a este tipo de hiperoxaluria. La hiperoxaluria secundaria, bueno, aquí digamos que el riñón generalmente está sano, ¿no? Y tiene que ver más bien con la ingesta incrementada de precursores de oxalato, la hiperoxaluria enteral y la alteración en la biota intestinal. Hablando de un caso muy interesante que es la hiperoxaluria enteral, bueno, vemos que la dieta contribuye hasta un 50% de la excreción de oxalatos, y perdón, de la admisión de oxalatos. Y bueno, vamos a ver que bueno, ahorita ha estado muy en boga, digamos que las dietas basadas en jugos, para bajar de peso y todo el mundo toma jugos de todas las habidas y por haber. Entonces, esto es una fuente rica de oxalatos, entonces esto lleva a un mayor ingreso de oxalatos a nivel sistémico, ¿no? Pero generalmente esto no es suficiente para tener un nivel exagerado de oxalatos que lleve a hiperoxaluria y lleve al depósito de los mismos. Lo que sí se ha visto es que la mala absorción de sales biliares y ácidos grasos en ilion, cualquier estado patológico que lleve a esto, sí va a producir un exceso de absorción de oxalatos incrementada. Por ejemplo, es el caso del colon, bueno, de la gastrectomía, la cirugía bypass de bariátrica, la fibrosis quística, el síndrome de intestino corto. Todos estos llevan a un estado en el cual no hay una suficiente absorción de sales biliares y ácidos grasos, los cuales se unen al calcio a nivel intestinal, y al no haber calcio suficiente para que se une el oxalato residual se absorbe. Entonces, sí hay casos reportados, obviamente, de enfermos con estas alteraciones que tienen nefrolitiasis, que tienen nefrocalcinosis y que pueden desarrollar enfermedad renal crónica. La ingesta incrementada de precursores, sobre todo, hacemos énfasis en la vitamina C, que es como el precursor más famoso y con el cual podemos más abusar para condicionar iatrogenias y producir excesos de oxalato. Por último está la alteración en la biota intestinal, y bueno, les pongo esta bacteria que es la principal protagonista en esto, que es el Oxalobacter formigenes, que requiere de oxalatos como fuente de energía, disminuyendo la absorción intestinal y excreción urinaria. Entonces, lo que se cree es que el hecho de que esté esta bacteria a nivel intestinal favorece que no haya absorción exagerada de oxalatos. Entonces, por ejemplo, el uso de antibioticoterapia, bueno, en casos específicos de esta bacteria, puede estar asociado a un aumento de oxalatos. La presentación clínica es muy interesante y bueno, retomo de esta bibliografía este cuadro, en el cual, bueno, vemos que como es una enfermedad genética, entonces pues el individuo obviamente nace con el problema desde el día 1, ¿no? Entonces vamos a ver que siempre la producción de oxalatos va a estar incrementada, siempre, desde el día 1 hasta el último día. Vemos que generalmente aquí los pacientes en edades más tempranas tienden a tener mayor presentación de litiasis urinaria. Entonces forman litos, no nefrocalcinosis, sino litos, es decir, se va depositando a nivel urinario el exceso de oxalato y forma litos fuera del parénquima renal. La tasa de filtrado glomerular tiende a estar normal en las primeras etapas, pero vemos que esto va disminuyendo, la nefrocalcinosis va tomando va cobrando mayor importancia, de tal manera que en los estadios más avanzados de enfermedad renal
y debido a que no se está excretando suficientemente bien los oxalatos, ya hay depósito a nivel parenquimatoso y, bueno, la nefrocalcinosis, ¿no? Y, bueno, que se tiende a disminuir progresivamente la tasa de filtrado glomerular. El compromiso sistémico y el depósito de oxalatos a nivel sistémico generalmente ya son las etapas tardías de la enfermedad renal. Y bueno, aquí les pongo la presentación clínica, que bueno, generalmente hablamos ya de la presentación de la tipo 1, que es la más frecuente. Tiene una prevalencia de 1 a 3 casos por millón, realmente es una enfermedad muy rara. En la tipo 1, la mediana edad de presentación de los síntomas, bueno, o de los datos clínicos, es aproximadamente 5.5 años, de 5 a 7 años. Principalmente está relacionado con consanguinidad, porque bueno, es una enfermedad genética, y hay nefrolitiasis de oxalato de calcio recidivante y nefrocalcinosis que es progresiva. La falla renal también es progresiva y hay una recidiva en el trasplante renal. Esto, bueno, ya es como lo más caótico que podemos tener, que lleguemos a tener un paciente con antecedente de litiasis, que no se descubra el diagnóstico, que no se llegue al diagnóstico de hiperoxaluria, se trasplante y vuelva a ser litiasis, ¿no? Y entonces el trasplante vuelva a fracasar. Bueno, el trasplante fracase. Muchas veces así se diagnostican estos pacientes, ¿no? Tristemente. Y bueno, aquí les pongo esta placa simple, algo que todos tenemos acceso. Aquí se dibujan perfectamente bien los riñones de este pequeño, ¿no? Y bueno, hay depósitos cálcicos muy importantes, que es lo más característico en la hiperoxaluria. Entonces, vemos que al inicio de la enfermedad, aquí vemos el caso de una persona que no tiene alteraciones enzimáticas, produce oxalatos en una cantidad mínima, el riñón es capaz de excretarlos sin problema. Pero en caso de que haya alguna alteración enzimática en los primeros estadios de enfermedad renal, tiende a haber entonces formación de cristales de oxalato y piedras de oxalato de calcio, o litos de oxalato de calcio. Posteriormente, en estadios avanzados 4 y 5, tiende a haber lo que es la nefrocalcinosis y puede ya iniciar el depósito en corazón, en el hueso o en diversos tejidos, sobre todo el tejido vascular. Y por último, ya a nivel de la diálisis, cuando ya no hay posibilidad de excreción de oxalatos en lo más mínimo, porque el riñón ya fracasó, entonces pues ya viene el depósito generalizado y además ya bueno, los riñones que vemos ahí como en la placa. Entonces, el estado último de la hiperoxaluria es la oxalosis sistémica, en el cual hay depósito extrarrenal con filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto. ¿Sí? Entonces, aquí hay una disminución significativa de la excreción urinaria y lleva a el depósito en los diversos órganos. Puede haber cardiomiopatías, trastornos de conducción cardíaca, enfermedad vascular, retinopatía, osteopatía por oxalatos y anemia que sea resistente a tratamiento. Entonces, para el diagnóstico requerimos de estos 3 puntos fundamentales. Yo creo que es lo que más debemos de tomar en cuenta, bueno, los que somos médicos, los que somos pediatras y los que somos nefrólogos, porque esto desde el médico general se puede identificar, ¿sí? Litiasis, o sea, si tenemos un paciente con litiasis o nefrocalcinosis, que además, bueno, en el caso de que se les dé un seguimiento al paciente, tenga un deterioro progresivo de la función renal, es muy, muy indicativo de que tiene hiperoxaluria. Entonces, ahora, debido a que, bueno, esto es una enfermedad rara y que se sospecha poco, se ha visto en las mejores series que hay un retardo del diagnóstico hasta de 5 años a partir de los síntomas iniciales. Entonces, pues sí es algo que debemos considerar. Se ha visto que la combinación, por ejemplo, de niños con nefrocalcinosis y falla renal llevan al diagnóstico en 35% de los casos, litiasis recurrente y falla renal progresiva en niños y adolescentes 25%, litiasis en orina incluso en adulto 15%, recurrencia del trasplante en 10% de los casos y se puede llegar a diagnosticar también por historia familiar de hiperoxaluria. Pero bueno, vemos que los porcentajes son muy pocos, ¿no? Algo que es muy importante, bueno, ya que se sospecha, es medir los oxalatos en orina, ¿no? Como hay hiperoxaluria, pues se miden los oxalatos en orina. Entonces, aquí tenemos los parámetros actualmente, digamos, aceptados para determinar la cantidad de oxalatos en orina, tanto de 24 horas como en orinas aisladas en niños que no tienen continencia y no se les puede hacer una recolección de orina, ¿no? Aquí también se recomienda la medición del glicolato, que es el precursor inmediato del oxalato, que también generalmente está elevado a la par en la hiperoxaluria primaria tipo 1.
Sin embargo, bueno, ya tenemos la sospecha clínica, tenemos la evidencia de oxalatos elevados en orina. Ahora, la única manera de demostrar que es una hiperoxaluria y que es una enfermedad genética, pues es un estudio genético con el análisis directo de los genes AGXT, GRHPR y el HOGA, ¿no? Que es el tipo 1, 2 y 3. Hasta el momento se han descrito aproximadamente 150 mutaciones del primero, 16 del segundo y 15 mutaciones del tercero, o sea, son muy vastas, ¿no? Pero bueno, ya actualmente es posible hacer estudios dirigidos a los exomas que contienen estos genes para ver si hay alguna mutación específica. Pero ¿qué pasa? Pueden haber disyuntivas diagnósticas, por ejemplo, de que digo, no, pues mi niño tiene litos desde los 5 años, desarrolló enfermedad renal crónica a los 10 años, está en diálisis, tiene historia familiar de litiasis, por ejemplo, pero le mandé a hacer el estudio genético y salió negativo. No, pues ahí, si tu sospecha clínica es muy clara, como ya lo hemos visto, lo que se recomienda, a pesar de que el estudio genético haya salido negativo, es hacer una biopsia hepática, ¿no? Y esto para determinar la actividad enzimática de las enzimas que están afectadas. Obviamente la biopsia hepática pues, tiene varias complicaciones indeseables, que por eso se deja como una alternativa solamente ante una fuerte sospecha diagnóstica y un estudio genético que no oriente a hiperoxaluria primaria. Y obviamente los estudios de imagen, pues bueno, nos van a respaldar mucho, obviamente, la presencia de litos y nefrocalcinosis. Ahora, el tratamiento aquí es lo más importante, ¿no? Porque sí ya hablé de todo lo desastroso que puede llegar a ser la hiperoxaluria, que además es una enfermedad genética que no va a tener una cura, ¿no? Va a tener tratamiento que lo pueda controlar. Entonces, las medidas generales que se han establecido es una ingesta de líquidos abundante. Se recomienda de 3 litros por metro cuadrado de superficie corporal al día, bueno, a partir de eso o más. Inhibidores urinarios de la cristalización y formación de litos que recomienden tener, o bueno, que mantengan un pH entre 6.2 y 6.8, como el citrato de potasio y el magnesio. En la dieta, pues, la reducción lo más posible de ingesta de oxalatos, aunque esto solo es útil en la hiperoxaluria secundaria. En la hiperoxaluria primaria, pues no es tan importante. Sí se puede llegar a hacer, pero no va a cambiar el pronóstico de la enfermedad. Algo importante aquí también es no restringir la ingesta de calcio, porque dijimos, tiene litos de oxalato de calcio, pues también le quito el calcio, y no es así. La restricción de calcio promueve más absorción, sobre todo a nivel intestinal de oxalatos, entonces la ingesta de calcio debe ser habitual. Evitar ingesta excesiva de vitamina C, porque ya vimos que es un precursor de los oxalatos. Y bueno, algo que también se ha visto es la degradación del oxalato, tratando de ver si el Oxalobacter formigenes nos ayuda al colonizar el intestino de un paciente con hiperoxaluria, a degradar el oxalato, a evitar que se absorba, ¿no? El tratamiento que se considera actualmente como mejor atenuante de las complicaciones de la hiperoxaluria es la piridoxina. Que funciona como un cofactor del AGT, que si recordamos es la enzima que se altera en la hiperoxaluria tipo 1, aumentando la transaminación del gloxilato al glicerol y no al oxalato, como sería lo patológico. Entonces, aquí lo más importante recalcar, bueno, la dosis de 5 a 20 miligramos por kilo día, no mayor a 1 gramo por día ya en el adulto. Y esto se ha visto que la piridoxina puede llevar a una reducción hasta del 30% de la excreción de oxalatos a nivel urinario. Esto pues, es algo significativo y puede retrasar a que un paciente llegue a diálisis, ¿no? Sin embargo, ya a estas alturas de nuestro conocimiento sabemos que hay genotipos que se favorecen más con la administración de piridoxina, que son estos intercambios de aminoácidos, que lo único que hacen es el hecho de, bueno, aquí lo que se describe es que con estas mutaciones la enzima está, digamos, fuera del lugar del peroxisoma y está a nivel mitocondrial. Entonces, se ha visto que al dar la piridoxina, esta AGT mitocondrial podría ayudar más al metabolismo, ¿no? Y evitar la formación de oxalatos. La terapia de sustitución renal, pues ya lo último en estos pacientes, realmente se puede dar tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, pero la diálisis peritoneal no es efectiva en lo absoluto para la depuración de los oxalatos. La hemodiálisis ayuda, pero no es suficiente para que pueda depurar lo suficiente los oxalatos el individuo para que no se depositen, sobre todo a nivel sistémico. Entonces, sí se recomienda que se usen flujos altos, sanguíneos y dializadores de alto rendimiento,
pero en realidad no hay una manera adecuada descrita para hemodializar a estos pacientes con la finalidad de que se depuren estos oxalatos. Incluso hay bibliografía que dice que tendrían que durar las dosis diarias, o sea, las sesiones diarias entre 13 y 15 horas para poder tener una depuración de oxalato suficiente para que no se depositara. Entonces es inviable, ¿no? Lo ideal es mantener oxalemias menores a 30 o a 50 milimoles por litro. Y bueno, llegamos a esto que es todo un dilema actualmente de tratamiento, que es el trasplante en este tipo de pacientes. Entonces hay toda una dinámica en la forma en que se trasplantan estos niños, porque sí es posible, pero sí, nosotros estamos viendo que el problema principal está ¿a dónde? A nivel hepático. Entonces, si nosotros ponemos un riñón nuevo, pues el riñón nuevo va a sufrir si no hacemos algo con ese hígado que está enfermo. Entonces, lo recomendable actualmente es que se lleve a cabo un trasplante tanto de hepático como renal. Voy a ir de derecha a izquierda para explicarle. Generalmente se deja solamente el trasplante hepático exclusivo en algunos pacientes que están en estadios muy tempranos de la enfermedad renal y que pudiera ser que se salvaran de la hiperoxaluria, o sea, de las complicaciones del depósito, ¿no? Esto ya se deja a la opinión del médico tratante, ¿no? Pero no hay ninguna evidencia que sustente que pudiera ser la mejor opción. En el caso de solamente trasplante renal sí se acepta, pero también con sus asegúnes en pacientes que están que están en enfermedad renal crónica, estadios 4 y 5, pero que tienen estas mutaciones que comentamos que pueden ser las que mayormente se favorecen con la piridoxina. Entonces, con esto estamos apostando que le ponemos el riñón, le damos la piridoxina y que vamos a evitar que la excreción sea tanta que deteriore la función renal. Entonces, aquí en verde son las recomendaciones más duras, ¿no? O sea, de evidencia y de mejor pronóstico. Una es simultáneo el hígado junto con el riñón, o la otra es secuencial, primero el hígado y posteriormente el riñón. Esto ya va a depender mucho también del tratante, ¿no? Y bueno, el único problema del simultáneo de hígado y riñón es que el procedimiento quirúrgico es muy, muy complejo y pues las complicaciones de mortalidad pueden ser muy grandes. Entonces, si queremos ser muy cautos, entonces se podrá trasplantar primero el hígado, mantener al paciente en diálisis, tratar de depurar lo más posible los oxalatos y después trasplantarle el riñón. Solamente que aquí implica también tener dos donadores distintos, ¿no? Se recomienda en este tipo de donación, obviamente, que sea un donador cadavérico, porque, para colmo de males, el donador vivo sí pudiera ser alguien muy comprometido que quisiera donar parte de su hígado y un riñón. Sin embargo, se ha visto que donar parte de un riñón puede ser que no sea suficiente para metabolizar, bueno, para evitar que se produzcan tantos oxalatos. Y bueno, les dejo este caso clínico que a mí me enseñó mucho, como les comenté, y bueno, puede ser aprovechado desde los médicos de primerísimo contacto hasta el nefrólogo más especializado en litiasis, ¿no? Entonces, es un masculino que tuve el gusto de conocer en el hospital que actualmente trabajo, y debo confesarles también que fue el primer caso de hiperoxaluria que yo vi, que pude diagnosticar y todo en el hospital, ¿no? Y bueno, es originario de Acapulco. Vamos a ver que yo lo empecé a ver, bueno, el servicio de nefrología en el hospital lo empezó a ver el 28 de marzo del 2018, obviamente ya a esta edad de 15 años, 2 meses, ¿no? Y bueno, a nosotros nos los mandaron de Acapulco porque necesitaban que le pusiéramos un catéter, o sea, ni siquiera lo mandaron a la nefróloga de allá lo mandó directamente para que le pusiera el catéter y ella le iba a seguir dando el seguimiento. Sin embargo, obviamente lo captamos nosotros. Él no tiene historia familiar de enfermedad renal o consanguinidad, sí tiene una familia disfuncional, tan es así que está a cargo de una tía paterna, no vive con el papá y la mamá desde hace 3 años lo abandonó. Nació de término, tuvo un peso adecuado para la edad gestacional y no tuvo ninguna complicación perinatal, controló el esfínter urinario a los 2 años de edad y no presentaba enuresis. Tampoco tenía ningún antecedente de infección de vía urinaria de repetición, de lituria, es decir, que arrojara litos por la orina, hematuria macroscópica. Y su volumen urinario, a pesar de que ya estaba en enfermedad renal crónica terminal, era mayor a 1 litro. Algo que me sorprendió mucho de este paciente, y por eso lo quise también presentar, es que el niño se identificó
por primera vez con una infección urinaria, de primer contacto, el médico general vio que era una infección urinaria, se le ocurrió hacer un ultrasonido al pediatra y el pediatra lo mandó a un hospital de tercer nivel pediátrico para su valoración. Entonces él llegó a los 3 años de edad a este hospital. Durante su seguimiento se identificó por ultrasonido renal la presencia de nefrocalcinosis persistente, que durante prácticamente 10 años estuvo en tratamiento con bicarbonato y citratos, ¿no? Con un diagnóstico pues un poco erróneo. En el abordaje se descartó la presencia de hipercalciuria o hipocitraturia, pero a pesar de eso el tratamiento persistió. Tuvo deterioro progresivo de la función renal y pues bueno, sí hubo muy buen apego de los familiares en esta época. De los 3 a los 13 años el niño iba puntual a sus citas y bueno, a los 13 años perdió el seguimiento por la disfunción familiar y se egresó, bueno, dejó de ir con la última creatinina reportada en el expediente de 3 miligramos por decilitro. O sea, ya con una creatinina elevada, ¿no? Fue revalorado hasta los 15 años de edad en Acapulco con datos clínicos y bioquímicos, pero ya enfermedad renal crónica terminal. El abordaje inicial que hicimos fue, desde la exploración física de desnutrición crónica agudizada de intensidad leve que tenía el paciente, no presenta deformidades óseas, palidez generalizada y sin edema, todo esto compatible pues con enfermedad renal crónica, igual los bioquímicos compatibles con lo mismo. El ultrasonido renal tenía riñones disminuidos de tamaño y nefrocalcinosis, y también decidimos hacerle una tomografía de abdomen, en la cual se reflejaba pues, los riñones prácticamente de la mitad del tamaño que deberían tener para su edad o menos, sin evidencia de dilataciones urinarias, pero sí con la presencia de los litos. Entonces, miren, esta es la placa del paciente, vemos aquí, incluso en la placa como en la imagen previa, cómo están la presencia de los litos. No se puede ver muy claramente, pero sí, aquí están los depósitos de calcio. Y la tomografía, ¿no? Que se ven en los cortes transversales y en los cortes longitudinales. Bueno, con esta sospecha y atendiendo a las premisas que les di de litiasis, nefrocalcinosis, falla renal, pues sospechamos la hiperoxaluria y pedimos los oxalatos, ¿no? Los cuales en orina, a pesar de que el niño ya estaba en enfermedad renal crónica terminal, seguían estando elevados de 49.5 miligramos en 24 horas. Tenía una relación oxalato-creatinina de 0.081 también elevada, hipocitraturia también, para colmo de males, y la calciuria pues normal. Y tuvimos la suerte de que una de mis compañeras acudió a un curso de metabolismo mineral óseo y había una investigación en curso para caracterizar precisamente alteraciones monogénicas en litos renales, ¿no? Y nos pusimos en contacto con él, se decidió mandar una muestra de sangre para determinación genética de mutaciones y pues sí, se hallaron 2 mutaciones, no una, sino 2 mutaciones diferentes, de hecho una de ellas no había sido reportada previamente, en el gen AGXT, que bueno, como sabemos, es el que produce la AGT, que es la enzima que está alterada en la hiperoxaluria prima, tipo 1, ¿no? Ambas mutaciones hacen un corrimiento del marco de lectura y hacen que el codón de paro se dé de manera prematura, entonces la proteína es totalmente inservible. Y pues bueno, no sé, quedo pendiente de cualquier duda. Ok. ¿Sí, alguna pregunta? La prevalencia de estos casos, ya dijiste que eran pocos, pero ¿qué tantos son pocos? Pues la verdad es que, como te digo, de 1 a 3 casos por millón de habitantes estamos hablando, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces sí es una enfermedad… ¿Tan bajo como la acidez tubular renal? Exactamente, muy baja. Por eso es que no solo en México, y bueno, pongo aquí el ejemplo del caso del hospital, pues porque estamos en México, ¿no? Y fue un caso que sí tenía muchos datos ahí alterados. Pero a nivel mundial, o sea, el retraso de diagnóstico es un hecho, ¿no? Por la rareza y por el hecho de que… ¿Y en este caso es autosómico recesivo? Sí. Ah, menos mal, ¿no? A ver, doctor. ¿La trasplantaron? No, el niño ahorita lo tengo en terapia de sustitución renal, con hemodiálisis, pero por la situación familiar no tenemos redes suficientes para sustentar el trasplante. Sí planeo hacer la presentación oficial del caso en algún instituto de salud, porque en el hospital no se puede trasplantar esto. De hecho, no trasplantamos niños en el hospital, desgraciadamente, y se subroga el servicio, pero sí se planea hacer, a ver si es posible. El problema es que sí, tiene ya complicaciones muy, muy grandes, ¿no? Y el tratamiento con citratos a mí me llama mucho la atención porque no es un problema de hipocitraturia, porque al principio inclusive su caso no tenía hipocitraturia
y, Sí. y sin embargo se le sigue dando este tratamiento. Y al final, curiosamente, cuando estaba en ciencia renal avanzada, así positraturia, bueno, pero eso ya es, Sí, no, es totalmente exactamente. Digo, sí, eso es algo que nunca podré entender. Realmente eso sí ya. ¿Qué está pasando ahí, verdad? ¿Alguien más? Porque decías que la dieta, en particular, como que no decías que no tenía mucho sentido limitarnos. No para la hiperoxaluria primaria, para pacientes que sí tienen alteraciones enterales, o sea, estos que tienen cirugías o sí sirve, y es la única oportunidad que tiene para salvarse, ¿no? De las causas de la oxalosis, pues. Claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a despedirlo. ¿Sí? Estaba buscando a la nutrióloga. Ay, claro. Adelante, por favor. María Elena Ortiz Cornejo, ¿sí? Es parte del grupo de la doctora Mara Medeiros. Voy a tratar de acordarme. María Elena está haciendo una maestría en